¿A que no sabes quién es la diosa que ganó la guerra sin usar la fuerza, sino con inteligencia? Hoy les contaremos la historia de Atenea, el personaje de la mitología griega. Esperamos que les guste. Todo comienza antes de que existiera el tiempo tal como los hombres lo entienden. En los abismos donde los destinos de dioses y hombres aún estaban entrelazados como hilos sin tejer. Desde el caos primigenio, nacieron los primeros titanes, los primeros cielos, las primeras furias, y tras las guerras que sacudieron el universo, los dioses olímpicos ascendieron a su trono. Zeus, rey del cielo, se impuso con rayo y astucia, y con él llegó una nueva era para el mundo divino. De su mente, cargada de propósito y poder, nació la más singular de sus hijas, Atenea, no parida por una diosa en los dolores del cuerpo, sino engendrada por la sabiduría misma. Zeus, temeroso de ser derrocado por su descendencia como él lo había hecho con su padre Cronos, había devorado a Metis, diosa de la prudencia, cuando supo que daría a luz a un hijo que podría superarlo. Pero lo que no comprendía aún era que, al devorarla, había sellado otro destino. Metis no fue destruida, sino transformada, fundida en su conciencia, y desde esa unión surgió una presencia nueva, ardiente, luminosa, sin igual. Un día, el cráneo de Zeus retumbó con un trueno que no era tormenta, sino parto celestial, y de su cabeza surgió Atenea, completamente armada, vestida con la égida, la lanza en mano, la mirada firme. No era niña ni doncella, sino una manifestación completa de razón, orden y guerra justa. No gritó al nacer, no lloró, no buscó brazos que la sostuvieran. Simplemente fue. Presencia, inteligencia, energía contenida. Los otros dioses quedaron atónitos. Nadie había visto algo así. Ni Afrodita, nacida de la espuma, ni Artemisa, cazadora de los bosques, tenían ese fulgor silencioso y terrible. Atenea no reclamó trono ni pidió reconocimiento. Su poder no residía en la fuerza bruta, ni en la belleza, ni en el engaño. Era otra cosa. Era visión. Desde el principio fue virgen, no por rechazo al amor, sino porque ningún deseo podía dominarla. No pertenecía a nadie. Era libre en pensamiento y acto, inquebrantable, justa, imperturbable. Se le concedió el lugar junto a Zeus no por capricho, sino porque el equilibrio del cosmos requería una fuerza que contuviera el caos sin aniquilarlo. Su nacimiento, más que un evento, fue un giro en el orden del universo. Desde entonces, su figura se elevó entre los dioses como una columna de fuego sin sombra. Atenea no se sumergía en los juegos de poder del Olimpo, no participaba en banquetes por puro placer, ni en guerras por simple orgullo. Seleccionaba sus intervenciones con precisión. Donde aparecía, lo hacía con propósito. Era consejera de reyes, instructora de héroes, inspiradora de artesanos. Su mirada penetraba más allá de la superficie. Era la diosa que hablaba poco pero pensaba profundamente. No despreciaba a los hombres, pero tampoco los idealizaba. Sabía que su fragilidad no era debilidad, sino posibilidad. Mientras otros dioses exigían sacrificios o fundaban linajes, ella sembraba ideas. Desde los cielos, observó el mundo y supo que su tarea no sería gobernarlo, sino guiarlo. Fue entonces cuando descendió, no como un rayo, sino como una idea susurrada. En campos donde la guerra amenazaba con devorarlo todo, enseñó a luchar con inteligencia, no con furia. En ciudades nacientes, mostró el valor del pensamiento estructurado. No era constructora de imperios, pero sí de civilizaciones. No imponía leyes, pero inspiraba la justicia.
Y por eso, entre todos los dioses, fue la única en ser invocada no solo en la batalla, sino en la paz, no solo en el clamor, sino en el silencio. Era el puente entre la mente y el mundo, entre lo ideal y lo posible. El momento decisivo llegó cuando un fragmento de tierra, encajado entre colinas y mar, se convirtió en el teatro de una elección eterna. El Ática, aún sin nombre glorioso, era un terreno codiciado por los dioses, que buscaban imponer su poder sobre los mortales. Poseidón, el impetuoso señor de los mares, llegó con fuerza y golpeó la roca con su tridente, haciendo brotar una fuente poderosa. Era su don, el dominio sobre las aguas, el viaje, la conquista, la tormenta. Pero las aguas eran saladas, y aunque vastas, eran inhóspitas. Luego, Atenea tocó el suelo con su lanza, y del mismo lugar emergió un olivo. No era grandioso a primera vista, pero ofrecía sombra, alimento, aceite, madera. Era un don de vida cotidiana, de crecimiento paciente. El pueblo eligió el olivo, eligió a Atenea, eligió la sabiduría por encima del poder. Así nació Atenas, no como una ciudad cualquiera, sino como reflejo de su diosa. No fue simplemente consagrada a ella, sino modelada por su espíritu. Se convirtió en un centro de pensamiento, de arte, de política racional. Sus ciudadanos fueron instruidos en la retórica, la lógica, el equilibrio entre la pasión y la razón. Sus muros no se alzaron solo para defender, sino para proteger una forma de vida. Sus calles no fueron solo tránsito, sino red de discusión y contemplación. Su poder no era militar, sino cultural. Y aunque sus enemigos la envidiaban o la temían, sabían que en ella ardía algo diferente. Una llama que no quemaba, pero transformaba. Atenea no se contentó con reinar sobre una ciudad. Extendió su influencia a través de los héroes. Acompañó a Perseo en su enfrentamiento contra Gorgona, no otorgándole fuerza, sino ingenio. Le ofreció el escudo como espejo, no para protegerlo, sino para enseñarle a mirar sin ser destruido. Estuvo junto a Hércules cuando enfrentó las bestias del mundo, no guiándolo por el camino más fácil, sino por el más digno. Asistió a Teseo en su lucha contra el Minotauro, no con armas, sino con claridad. Su huella estaba en cada elección, en cada decisión que convertía a un guerrero en hombre y a un hombre en mito. Pero también supo contener el orgullo. Cuando Aracne, mortal de talento deslumbrante, osó compararse con ella en el arte del tejido, Atenea no reaccionó con rabia, sino con prueba. Le ofreció la oportunidad de demostrar su don, y cuando la mortal tejió con perfección las faltas de los dioses, Atenea no destruyó su obra, pero sí transformó su destino. No por venganza, sino por lección. La verdad sin respeto se vuelve arrogancia. El arte sin humildad se torna desafío. Convertida en araña, Aracne tejería por siempre, no como castigo, sino como símbolo de que el talento debe entrelazarse con sabiduría. Así se desarrolló la historia de Atenea, no en la estridencia de los rayos, sino en la constancia del pensamiento. Mientras otros dioses se sumían en pasiones, ella construía legado. Mientras el mundo oscilaba entre barbarie y civilización, ella estaba en el punto medio, mostrando que el orden no es rigidez, que la estrategia no es frialdad, que la pureza no es distancia, sino compromiso sin mancha. Era madre sin hijos, reina sin corte, guerrera sin odio. Era la diosa que no exigía, pero que no cedía, que no seducía, pero fascinaba, que no temía al error, pero exigía verdad. Y cuando el mundo comenzó a cambiar, cuando las ciudades se enfrentaban, cuando los mortales empezaban a pensar más allá de sus mitos, Atenea no desapareció. Se volvió más sutil.
Ya no era figura que descendía, sino concepto que ascendía. Se transformó en símbolo, en modelo, en arquetipo. Su presencia podía sentirse en la forma en que un legislador razonaba, en la forma en que un escultor equilibraba las proporciones, en el modo en que una madre enseñaba a su hijo no solo a obedecer, sino a comprender. Era el fuego lento que sostenía la antorcha de la civilización. Los siglos pasarían, los imperios se alzarían y caerían, pero la llama de Atenea no se extinguiría, porque no estaba atada al mármol ni al templo, sino a la mente que piensa, al espíritu que busca, al alma que no se conforma. Ella había nacido del rayo, sí, pero vivía en el susurro del viento entre olivos, en la tinta sobre los papiros, en la chispa del razonamiento. No había comenzado como todas las demás, y no terminaría como ellas. Porque Atenea no era solo diosa, era destino. Desde que Atenea echó raíces en la tierra de los hombres, su influencia comenzó a irradiar más allá de los límites de su ciudad. No estaba contenida en los templos ni encerrada en los altares. Su verdadera fuerza residía en las decisiones, en las estrategias, en los pensamientos que guiaban las manos y los corazones de los mortales. Era un fuego invisible que ardía sin destruir, que templaba sin quemar. Mientras otras deidades alimentaban impulsos o dominaban elementos, Atenea cultivaba el juicio, la previsión, el equilibrio. Por ello fue llamada no solo protectora de Atenas, sino patrona de toda forma de sabiduría práctica, de todo acto donde el valor y la inteligencia caminaran juntos. Su rostro, impasible y firme, no era el de una madre cálida ni el de una amante apasionada, sino el de quien observa el mundo con ojos lúcidos. Por eso, los héroes que buscaban gloria a través de la fuerza rara vez contaban con su favor, pero aquellos que comprendían la complejidad de la existencia, los que sabían que un combate podía ganarse antes de librarse, que un enemigo podía ser vencido con astucia antes que con sangre, eran los que atraían su mirada. No era cuestión de sacrificios ni oraciones, era cuestión de propósito. Fue así como Perseo, aún joven e ignorado, recibió su ayuda no por pedirla, sino por mostrar que su alma estaba dispuesta a enfrentarse al horror sin ceder al pánico. Gorgona era más que un monstruo. Era un reflejo del miedo que paraliza, del castigo sin justicia, del caos petrificador. Atenea no le entregó la cabeza de Medusa, sino las herramientas para alcanzarla. El escudo que servía como espejo. La estrategia para acercarse sin mirar. Fue una enseñanza envuelta en forma de ayuda, que el horror puede ser vencido si se le enfrenta con claridad y no con desesperación. Y así Perseo, guiado por una sabiduría que no era suya, llevó a cabo una hazaña que transformó su alma más que su reputación. También estuvo al lado de Hércules, el más fuerte entre los hombres, cuyo corazón muchas veces oscilaba entre la brutalidad y el remordimiento. Atenea no le ofreció fuerza, ya la poseía, sino dirección. En sus 12 trabajos, cuando la monstruosidad del mundo se alzaba con formas grotescas y desbordadas, fue Atenea quien le mostró que la victoria no estaba en la aniquilación, sino en la comprensión del límite. No todo se resolvía golpeando. Había que pensar, observar, esperar. En él, Atenea plantó la semilla de la contención, aunque nunca floreciera del todo. Su papel no era domar a Hércules, sino mostrarle la existencia de otra vía, aun cuando él no siempre la tomara. Pero fue en Teseo donde la diosa halló uno de sus reflejos más fieles. Hijo de Atenas, destinado a restaurar el honor de su ciudad y a acabar con el tributo que enviaba víctimas al laberinto del Minotauro, Teseo era más que un guerrero. Era un reformador. Su espíritu no buscaba la sangre, sino el equilibrio. Cuando Atenea lo contempló, vio en él la posibilidad de crear un nuevo tipo de héroe. No aquel que mata por gloria,
sino el que organiza, reforma y construye. Con su ayuda, Teseo no solo venció a la bestia en el centro del laberinto, sino que trazó caminos donde antes solo había caos. Convirtió la fuerza en ley, la osadía en sistema. Y aunque sus errores fueron muchos, su legado persistió como ejemplo de cómo la ciudad podía superar la barbarie. Más allá de los héroes, Atenea estaba presente en los actos cotidianos de los hombres y mujeres que no buscaban la inmortalidad en los relatos, sino el orden en sus días. En el arte del tejido, en la forja del bronce, en el cálculo de distancias, en el trazado de mapas, su huella era constante. No era diosa de lo sublime, sino de lo útil. Inspiraba a arquitectos que elevaban templos no solo por devoción, sino por proporción. A escultores que encontraban la belleza en la simetría y la armonía. A oradores que buscaban persuadir no con pasión desbordada, sino con argumentos sólidos. En cada uno de ellos, Atenea se hacía presente sin descender del Olimpo. Su toque era silencioso, pero profundo. Y sin embargo, también sabía castigar. No por venganza ni celos, sino para preservar el equilibrio. Cuando Aracne, la tejedora, se atrevió a desafiarla, Atenea no la destruyó con furia divina, sino que la transformó en símbolo. Convertida en araña, tejía eternamente, recordando al mundo que el talento sin humildad es tan peligroso como la ignorancia sin límites. Era una lección envuelta en mito, una advertencia que perduró más allá del castigo. Porque Atenea no buscaba obediencia ciega, sino respeto consciente. No le interesaba el sometimiento, sino el reconocimiento de la justa medida. Durante los siglos de esplendor de Atenas, su presencia se volvió fundacional. En cada deliberación del Areópago, en cada construcción sobre la Acrópolis, en cada tratado filosófico que se originaba en el Ágora, su espíritu era invocado no como entidad religiosa, sino como principio rectificador. Mientras los hombres debatían sobre justicia, libertad, ciudadanía, Atenea habitaba sus pensamientos. Era la musa que no exigía ofrendas, sino coherencia. Cuando Pericles habló de la democracia no como el dominio del número, sino como el gobierno del razonamiento compartido, era ella quien lo inspiraba. En la construcción del Partenón, no solo se elevaba piedra sobre piedra, sino que se encarnaba un ideal, el de una ciudad protegida por una diosa que no necesitaba sacerdotes, porque ya moraba en la ley. Y aún así, su naturaleza guerrera nunca se desvaneció. Atenea era, por esencia, una paradoja viviente, virgen y madre simbólica, pacífica y armada, intelectual y combatiente. Su lanza no era para conquistar, sino para defender el orden. Su escudo no ocultaba, sino que revelaba el verdadero rostro de quien se atrevía a enfrentarse a ella. No era amante de la guerra, pero tampoco la evitaba. Participó en contiendas, siempre del lado de quienes mostraban mayor visión, no simplemente fuerza. Porque para Atenea, la batalla no era solo un enfrentamiento físico, sino una representación del conflicto interno entre ignorancia y sabiduría, entre pasión y razón. Cuando se desencadenó la guerra de Troya, no permaneció al margen. Su juicio, en la disputa que dio origen al conflicto, fue claro. No era la más bella ni la más indulgente, pero sí la más útil, la más fiel a los hombres. No fue elegida por París, y por ello se colocó en el bando aqueo, no por despecho, sino porque veía en sus guerreros una mayor disciplina, una voluntad de organización, una posibilidad de orden frente al caos troyano. Atenea no favorecía la victoria por sí misma, sino la que construía futuro. Acompañó a los griegos, no como protectora ciega, sino como consejera. Intervino cuando la estrategia lo exigía, cuando el curso de la historia podía ser corregido. No manipulaba, sino que sugería. No imponía, sino que inspiraba.
Cuando Aquiles mataba con furia sin razón, ella se apartaba. Cuando Ulises tejía engaños con inteligencia, ella se acercaba. Porque vio en Odiseo algo que pocos tenían: la capacidad de combinar coraje y cálculo, audacia y prudencia. En él, Atenea encontró un discípulo sin altar, un reflejo mortal de su esencia. Y aunque Troya cayó y la sangre tiñó sus muros, fue en el regreso de Odiseo donde Atenea mostró su rostro más humano, más cercano. Fue ella quien lo guió, no solo a través del mar, sino a través de las pruebas del alma. Fue su sombra en la travesía, su aliento en la desesperanza. No lo salvó, pero lo sostuvo. No lo protegió del dolor, pero lo acompañó en la transformación. Así, su influencia se extendió más allá de las guerras, más allá de los héroes, más allá incluso de las fronteras de su polis. Atenea se volvió un ideal, una aspiración. Estaba en el corazón de quienes gobernaban con justicia, de quienes enseñaban con claridad, de quienes construían con equilibrio. Su sabiduría no era abstracta, sino concreta. No era contemplación, sino acción medida. Y por eso, mientras los templos caían y los imperios cambiaban de nombre, Atenea permanecía. No se la temía como a Hades, ni se la amaba como a Afrodita, ni se le ofrecían los frutos de la tierra como a Deméter. Pero se la respetaba como a ninguna. Su nombre era invocado antes de las batallas y durante los consejos. Era presencia sin fanfarria, fuego sin humo. Era la única que no buscaba dominar el corazón del hombre, sino iluminar su mente. Y por eso, su historia no terminaba con los mitos. Comenzaba con ellos. La gloria de Atenas, como todo lo humano, conoció su cenit y su declive. Los mármoles que brillaron bajo el sol del siglo de Pericles comenzaron a resquebrajarse, no por el paso del tiempo, sino por las contradicciones internas de los hombres que alguna vez invocaron a Atenea como símbolo de claridad. Las guerras fratricidas, los intereses disfrazados de ideales, las decisiones donde la ambición sofocaba al pensamiento, todo comenzó a erosionar aquella ciudad que llevaba su nombre. Y sin embargo, Atenea no desapareció. No era una diosa atada al mármol, sino al juicio. Cuando las columnas se agrietaban, su presencia se trasladaba al interior de los individuos que aún buscaban el orden en el caos, el equilibrio en la tormenta. No gritaba, susurraba. Estaba en las preguntas incómodas de los filósofos, en las leyes que se redactaban para evitar que el poder se concentrase, en las reformas que buscaban corregir los excesos. Aunque ya no caminaba entre héroes, su espíritu halló nuevos refugios: la lógica, la geometría, la ética. En Sócrates, que enseñaba en las plazas sin temer la incomprensión. En Platón, que buscaba la idea perfecta tras la sombra del mundo. En Aristóteles, que diseccionaba el conocimiento como si fuera un organismo vivo. Allí, en ese afán por pensar con rigor, Atenea seguía latiendo. Mientras el mundo griego se fragmentaba, mientras el poder pasaba de las manos de los ciudadanos a las de tiranos o conquistadores, la diosa ya no protegía ciudades, sino pensamientos. En Alejandría, donde las letras del mundo se reunían en un intento de preservar el saber, su figura era recordada no como diosa de guerra, sino como madre del conocimiento. En cada tratado copiado, en cada debate filosófico, en cada intento de comprensión sistemática del mundo, su sombra alargada era reconocible. Atenea se había vuelto principio, no figura. Ya no necesitaba estatuas ni sacrificios. Se había convertido en símbolo puro. Pero aún así el mundo cambiaba. Roma ascendía, primero como heredera y luego como dominadora. La sabiduría se volvió instrumento de imperio, la estrategia se convirtió en doctrina militar. Y aunque Atenea no reinaba en el panteón latino,
su reflejo adoptó nuevos rostros. En Minerva, los romanos no vieron solo una diosa, sino una idea útil, casi administrativa. La sabiduría romana no era contemplativa, sino práctica. Allí, la diosa de la mente se convirtió en patrona de artesanos, de maestros, de soldados que comprendían el valor del orden. En ese nuevo mundo, su esencia no se diluyó, sino que mutó. Ya no era la protectora de una polis democrática, sino la inspiración de una civilización que se expandía a golpe de legiones y leyes. Minerva acompañaba al Senado, a los ingenieros que construían acueductos, a los juristas que codificaban la vida. Y aunque el nombre había cambiado, el principio seguía intacto. Organizar, pensar, resistir al caos. Pero incluso Roma cayó, no con un estruendo, sino con un desgaste lento. Y en medio de esa noche larga que los hombres llamarían Edad Oscura, donde los templos eran saqueados y las bibliotecas olvidadas, Atenea parecía retirarse. No porque hubiera sido vencida, sino porque los hombres ya no sabían buscarla. Su escudo quedó enterrado bajo capas de ignorancia, su lanza oxidada por siglos sin pensamiento. Solo algunos, monjes copistas en monasterios remotos, mantenían encendido el débil farol de su sabiduría, transcribiendo los diálogos de Platón o los tratados de lógica de Aristóteles. En esos textos la diosa no era adorada, pero sobrevivía. No era objeto de fe, pero seguía guiando. Y luego vino el renacer, primero tímido, luego imparable. Los hombres volvieron a mirar hacia el pasado no con nostalgia, sino con hambre. Los ideales clásicos, el equilibrio, la razón, el arte, todo volvió a cobrar sentido. El Renacimiento no fue solo un retorno a lo bello, sino a lo racional. Y allí, entre lienzos y tratados, Atenea volvió a asomar. Leonardo la invocaba sin nombrarla, al dibujar máquinas imposibles con precisión milimétrica. Galileo la traía al presente al observar el firmamento no con rezos, sino con lentes y cálculos. Ella ya no se presentaba como visión, sino como método. Era la disciplina detrás del pensamiento, la claridad que organiza el conocimiento. Su imagen resurgió en cúpulas, frescos, esculturas, no como divinidad, sino como musa intelectual. Atenea regresaba a las ciudades, no para ser adorada, sino para ser comprendida, y en esa comprensión renacía su poder. Durante la Ilustración, su espíritu alcanzó un nuevo clímax. En los salones donde los filósofos debatían sobre derechos, razón, libertad y justicia, ella estaba presente sin necesidad de mito. Los nuevos pensadores no ofrecían incienso, pero seguían su senda. Montesquieu, Voltaire, Rousseau, todos invocaban, de una forma u otra, el principio que ella encarnaba. En cada constitución redactada para poner freno al poder absoluto, en cada tratado científico que buscaba explicar la naturaleza sin recurrir al dogma, Atenea estaba ahí, transfigurada, pero viva. Y sin embargo, la oscuridad nunca desaparece del todo. Las guerras modernas, nacidas no de mitos sino de ideologías, mostraron que el pensamiento sin humanidad podía ser tan destructivo como la ignorancia sin límite. La diosa, que alguna vez combatió monstruos con escudo brillante, veía ahora cómo los hombres usaban su propio saber para crear armas que podían borrar ciudades enteras. Fue el momento en que la sabiduría se volvió ambigua, en que la mente sin alma podía destruir más que 1000 espadas. Atenea entonces se volvió silencio. No ausente, pero cauta. Ya no bastaba con pensar, había que pensar con ética. Ya no bastaba con inventar, había que preguntarse para qué. En los nuevos filósofos, en los científicos que se oponían al uso desmedido de sus descubrimientos, en los educadores que resistían la propaganda con conocimiento verdadero, ella encontraba nuevas moradas. No en palacios ni templos, sino en bibliotecas escolares, en aulas sin lujo,
en laboratorios modestos. Allí volvía a respirar. Y así llegó al mundo moderno, no como una figura de culto, sino como una presencia sutil. Estaba en cada pregunta que se formula con honestidad, en cada decisión tomada con mesura, en cada construcción de sentido en medio del ruido. Los mitos pueden caer en el olvido, pero los principios que representan cuando son profundos sobreviven. Atenea ya no necesita el Olimpo. Habita donde hay pensamiento crítico, donde hay justicia sin fanatismo, donde hay acción sin impulso ciego. Ya no se aparece con armadura, sino como claridad entre sombras. Es la voz que invita a pensar antes de hablar, a planear antes de actuar, a comprender antes de juzgar. Y aunque muchos ya no conocen su nombre, la siguen invocando sin saberlo. Porque donde hay verdad, hay Atenea. Donde hay arte con propósito, hay Atenea. Donde hay una mente dispuesta a enfrentarse a la ignorancia con herramientas y no con violencia, está ella. No necesita templos. Su verdadero altar está en la mente del que busca entender. En la vastedad del tiempo, donde las eras se funden y los hombres levantan y derriban imperios, Atenea permanece. No como figura tangible, ni como diosa visible en los altares, sino como principio eterno que atraviesa la historia humana. Su esencia no se pierde en la distancia, se transforma, se adapta, se revela en cada momento en que la razón, la justicia y la creatividad surgen para desafiar la barbarie y la oscuridad. Hoy, Atenea habita en los espacios donde el conocimiento se cultiva y defiende. En las universidades que fomentan el pensamiento crítico, en los laboratorios donde la ciencia avanza con ética, en las cortes donde se busca la justicia más allá del interés particular. Es el susurro que empuja al investigador a no conformarse con respuestas superficiales, la fuerza que guía al juez a buscar la equidad, la inspiración que mueve al artista a crear con propósito y sentido. El legado de Atenea es invisible, pero palpable. Está en la democracia que no es solo voto, sino diálogo y respeto. Está en la educación que no es mera transmisión, sino descubrimiento y cuestionamiento. Está en las tecnologías que no esclavizan, sino liberan. Está en cada acto de civilidad que se levanta contra el impulso destructivo. En el fondo, Atenea es la voz que recuerda que el poder sin sabiduría es tiranía y que la sabiduría sin acción es inútil. Los siglos han mostrado que el equilibrio que ella representa es frágil y que la humanidad debe luchar constantemente para preservarlo. Pero también han mostrado que ese equilibrio es posible, porque siempre surgen quienes recuerdan su nombre, quienes buscan su consejo aunque no la invoquen con palabras. Esos hombres y mujeres que se niegan a aceptar la ignorancia como destino, que enfrentan la injusticia con claridad y valentía, que entienden que la fuerza debe estar al servicio del bien y no de la dominación. Así, Atenea sigue siendo madre y protectora, no de ciudades ni de ejércitos, sino de ideas. Es el faro en medio de la confusión, el escudo ante la irracionalidad, la lanza que abre camino en el pensamiento. Su historia no termina en los mitos, porque la historia humana es su territorio. En un mundo cambiante y complejo, donde la información corre más rápido que el juicio, Atenea nos invita a pausar, a reflexionar, a encontrar sentido. Nos enseña que la sabiduría no es un don estático, sino una búsqueda constante. Que ser sabio no es acumular conocimiento, sino aplicar el conocimiento con justicia y humanidad. Que el verdadero poder reside en la mente equilibrada, en la voluntad firme, en el corazón abierto. Y mientras el hombre continúe esa búsqueda, Atenea estará presente, no con corona ni escudo, sino en cada acto de pensamiento lúcido, en cada gesto de justicia, en cada creación que busca elevar el espíritu humano. Porque esa es su verdadera inmortalidad, vivir en la mente y en el alma de quienes aspiran a ser mejores.
a construir un mundo donde la luz de la razón nunca se extinga. Espero que les haya gustado esta historia. Denle like y suscríbanse a este canal para escuchar más historias. Díganme en comentarios qué otro personaje de la mitología griega os contaré sobre su historia.